Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. El Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9% del Producto Interno Bruto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para hablar sobre este y otros temas en Territorio Ambiental nos acompaña nuevamente el día de hoy el maestro Rodolfo Lassi Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Yo soy Francisco Calderón Córdoba. Y yo soy Erika Larios Muñoz. Bienvenidos. Rodolfo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en Territorio Ambiental. Gracias a ustedes, aquí estoy. Pues para entrar en tema, Rodolfo, en algunos sectores de la sociedad mexicana existe incertidumbre respecto al rumbo que en la actual administración tendrá la política ambiental y de recursos naturales. Se dice que en el Plan Nacional de Desarrollo se habla mucho de productividad y de competitividad, pero muy poco de sustentabilidad y de transversalidad en la gestión ambiental. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Hacia dónde va México en materia de protección del medio ambiente y de aprovechamiento de su capital natural? Bueno, pues precisamente es el enfoque que le estamos dando en esta administración, el de ser más competitivos a nivel internacional, pero con base en la sustentabilidad. Es, digamos, una lectura fina que hay que hacer. Miren, les voy a decir algo que es muy importante. El Plan Nacional de Desarrollo de esta administración, y por primera vez en la historia de México, se incluyen indicadores de desempeño, ¿sí? O sea, nos vamos a medir con números en cuanto a nuestra acción de gobierno. Y eso pues es altamente relevante porque no es un plan enunciativo, no es un discurso político, sino estamos comprometidos en incrementar la competitividad de México en el contexto internacional. El indicador que se está usando es el de competitividad que elabora el World Economic Forum, o sea, el Foro Económico Mundial, y que se presenta cada año en Davos. Este índice de competitividad pues lo miden otros, no lo medimos aquí en el gobierno mexicano, ni se mide por instituciones mexicanas, se miden por instituciones académicas y organismos internacionales, y nos rankean con otros países. Ahorita estamos en el lugar 53 en cuanto a competitividad mundial, pero este año ese índice tiene un factor de corrección, tiene de hecho dos factores de corrección. Uno de sustentabilidad social, del cual pues no voy a hablar porque no es mi tema, pero hay otro de factibilidad o de sustentabilidad ambiental, ¿no? En el factor de sustentabilidad ambiental se toma en cuenta pues qué tan bien están nuestros ecosistemas, cuál es la calidad ambiental del país, qué tanta intensidad en el uso del agua tiene la agricultura, por ejemplo, ¿no? Qué tantas emisiones de gas de efecto invernadero estamos emitiendo por la quema de combustibles fósiles y otros parámetros. Ese factor de corrección del índice de competitividad este año se calculó, es negativo en el caso de México, ¿no? Y el año que entra ya se va a tomar en cuenta para el ranqueo, o sea, para la comparación internacional de nuestro país. Por eso es muy importante que orientemos nuestros esfuerzos de sustentabilidad a lograr algo que se ha hablado mucho de hacer compatible la economía con el medio ambiente y que se ha medido poco. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es de que el crecimiento sea verde. ¿Qué significa tener un crecimiento verde? Primero, pues INEGI ha calculado que estamos teniendo una pérdida de capital natural del 7% del Producto Interno Bruto. Entonces queremos disminuir esa pérdida de capital natural y hay que medir esa disminución. Claro. ¿No? Y por otro lado, INEGI también ha hecho algunos cálculos junto con la OCDE de que solamente de negocios verdes se genera el 0.6% del Producto Interno Bruto. Países como Alemania pues generan
arriba de 2.4, 2.7, a veces hasta 3 puntos del PIB son negocios verdes, ¿no? Y la Organización Internacional del Trabajo nos está indicando de que en México existen 1.8 millones de empleos verdes, que pues es una primer cálculo, pero hay que recordar que en México hay 20 millones más o menos de empleos formales. Y no todos los empleos verdes que están cuantificados en esta primera aproximación son empleos formales. Muchos son empleos temporales, algunos marginales, ¿no? Que se dan pues, en áreas naturales protegidas, en actividades ecoturísticas, en sectores forestales, agricultura orgánica, en donde no hay una formalidad del empleo. Entonces, el objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo es de lograr un crecimiento verde, o sea, mayor inversión en negocios verdes y que se detone un mayor ingreso y que tengamos empleos verdes formales. Y hemos adoptado esos indicadores, ¿sí? Entonces, tenemos una orientación hacia esa, vamos a decir, productividad sustentable, pero medida y certificada a nivel internacional, ¿no? Que ya no es lo mismo que estar, digamos, autocalificándonos, ¿no? Como hay veces que sucede eso mucho, ¿no? Que sacamos un producto, una empresa saca un producto y dice, este es un producto sustentable porque el envase se recicla. Oye, ¿ustedes lo reciclan? Bueno, no, pero se puede reciclar. Bueno, para evitar esos autoengaños, ¿no? O una mala publicidad verde, lo que queremos es establecer los parámetros de medición y de certificación de productos y servicios en nuestro país. Y lo que hemos comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo es medir eso, ¿sí? Ya no nada más decirlo en el discurso, claro, ponerlo en documentos muy bonitos que luego hace pues el gobierno, la academia, etcétera, sino medirlo en las estadísticas nacionales, ¿no? Entonces, recién hemos tomado la decisión en el Sistema Nacional de Información y Estadística, tanto de geografía como de datos, pues, en el sistema que dirige INEGI, de que la información ambiental, precisamente de inversiones verdes, de empleos verdes, es de interés público nacional, y entonces se está creando esa estadística para que tengamos una medida exacta de qué tan verdes somos. Rodolfo, hoy existe un reconocimiento por parte de actores claves de la comunidad internacional de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales que nos proporcionan son un elemento clave para el desarrollo del país y que está íntimamente ligado con elevar el nivel de bienestar de la población. ¿Cuáles son las prioridades en materia ambiental desde la perspectiva del actual gobierno mexicano? Bueno, primero impulsar efectivamente negocios verdes, pero ahorita tal vez la terminología puede ser un poco chocante porque tiene una orientación productivista, pero ¿qué es un negocio verde? Por ejemplo, pues es un relleno sanitario, ¿no? Que es una mejor forma de manejar los residuos sólidos urbanos, que es una de las prioridades. Voy a empezar con esa, que es una de las altas prioridades del gobierno. Hacer un mejor uso de nuestros residuos urbanos. Pero de hecho el objetivo es que no haya residuos. O sea, las sociedades evolucionadas, y eso ya es una realidad en muchos países europeos, ya no generan basura, ya literalmente segregan, separan la basura, y todas las corrientes que son reciclables o reutilizables la reutilizan, y lo que no, pues lo convierten en energía, ¿no? Entonces, la orientación de nosotros es, bueno, generar un sector productivo que tenga empleos formales, que haga un buen manejo integral de la basura, ¿sí? La Ciudad de México, por ejemplo, recientemente acaba de presentar un programa para que en los próximos 6 años ya no se depositen basuras en tiraderos, sino que toda la basura se recicle, inclusive hasta la de cascajo, ¿no? De las demoliciones. Entonces hay posibilidades de hacerlo, tecnológicas, y se trata pues de que haga una sinergia total en la sociedad, en una política de esta naturaleza, y entonces pues que la basura se vuelva un bien importante. Otra prioridad es precisamente bajar nuestra intensidad de carbono, o sea, bajar nuestras emisiones de dióxido de carbono,
introduciendo precisamente pues energías renovables o vehículos más eficientes. Pero hay otra prioridad que es tal vez la segunda más importante, que es la de la conservación de la biodiversidad. México pues es un país megadiverso, tiene uno de los patrimonios naturales más relevantes a nivel global, ¿no? Uh-huh. Como ustedes saben, tenemos desiertos, selvas, bosques, etcétera. No hay que repetirlo, pero ese patrimonio lo hemos conservado con áreas naturales protegidas. Pero adquirimos un compromiso a nivel internacional. Elevar a 17% la conservación de nuestro patrimonio natural en cuanto a superficie terrestre y 10% en cuanto a superficie marina, y queremos en esta administración lograr ese objetivo. ¿Sí? Muy considerable, actualmente estamos alrededor del 12%. Ajá. Y ese patrimonio lo vamos a poder conservar, digamos, en el corto y en el largo plazo si logramos también pues protegerlo lo más posible, adaptarlo lo más posible a los fenómenos de cambio climático. Y una de las estrategias de protección o de adaptación al cambio climático es conectar, ¿no?, estas áreas naturales con otras similares para lograr un continuum de los ecosistemas. ¿Qué es lo que ha sucedido y que todo el mundo sabe? Pues es que creamos áreas naturales que se quedan como aisladas, ¿no?, como islas dentro de urbanizaciones y actividades agrícolas y forestales, infraestructura no solamente urbana sino industrial. Entonces tenemos que conectar nuestras áreas naturales unas con otras, o sea, tiene que haber corredores biológicos, y vamos a establecer algunas en eso está trabajando la Comisión Nacional de Biodiversidad, en definir cuáles son esos corredores biológicos prioritarios para poder hacer una reordenación ecológica del territorio, o sea, plantear planes de uso del suelo que nos permitan lograr la conectividad. Revertir la fragmentación, digamos, de los ecosistemas. Exactamente, sí. Esa fragmentación pues no nos permite conservar en el largo plazo nuestra gran biodiversidad. Entonces estamos introduciendo esta política de conectividad en las áreas naturales protegidas para que ese 17% que protejamos realmente tenga posibilidades a futuro, y me estoy hablando de largo plazo, ¿no?, de los próximos 100 años, de conservarse y de seguir abasteciendo al país pues de los recursos con los que hemos gozado y con los que hemos crecido todos nosotros. Pero ¿no es contradictorio un poquito de que se habla mucho de este sello verde, pero al hablar, por ejemplo, de los impuestos verdes que plantea la reforma hacendaria, donde parte de los recursos que se recauden se van a canalizar a sectores altamente contaminantes como CFE, Pemex, el mismo transporte? No, bueno, a mí me suena contradictorio. Pues en una primera impresión sí puede ser, pero tienes que recordar que estamos en sociedades muy complejas, son muchos los sectores que interactúan y necesitamos lograr sinergias entre los sectores, ¿no? Uh-huh. Tal vez tú sepas, pero a lo mejor el público no, que no había impuestos verdes en el país. Simplemente no había impuestos verdes, mientras que en casi todos los países desarrollados pues hay impuestos dirigidos precisamente hacia aquellos agentes que son altamente contaminantes. En México no existía. Los plaguicidas no tenían impuestos en nuestro país. Bueno, no tienen porque todavía el Congreso no autoriza este impuesto, pero ojalá el Congreso lo autorice. Y es una propuesta de la Secretaría diciendo, oye, vamos grabando aquello que es altamente contaminante. ¿Qué es lo que es altamente contaminante? En primer lugar, los plaguicidas. En segundo lugar, los combustibles fósiles. Y yo creo que es un paso correcto. Es una propuesta que hizo el Gobierno de la República al Congreso. Ojalá se apruebe. Eso es recaudatorio también porque son impuestos, claro, ¿no? Por desgracia, no se pueden etiquetar esos impuestos para decir, bueno, todo lo que se recabe ahí, en lugar de irse para los pobres, lo vamos a utilizar, por decirlo así, para proteger los arbolitos. Pues no podemos decir eso, ¿no? Porque hay grandes necesidades sociales en nuestro país y hay que ser solidarios con la gente, con los que no tienen empleo, con los que viven en condiciones de alta pobreza, de hambre, de marginación. Y yo creo que, pues bueno, sí hay que proteger al medio ambiente, pero primero hay que proteger al ser humano y tratar de que ese ser humano tenga un empleo digno, que es el que queremos nosotros, que tenga un empleo verde digno, ¿sí? Y queremos que
recurso que se colecte, bueno, se distribuye de acuerdo a las prioridades nacionales, pero seguramente pues también beneficiará al medio ambiente, ¿no? Pues se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo por haber estado en estos programas de territorio ambiental, Rodolfo, y bueno, pues este espacio está abierto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues para difundir entre la población toda esta información que es muy importante. ¿Dónde puede la gente encontrar información sobre las actividades, los programas que está realizando la Semarnat? Bueno, tenemos un sitio de internet que es www.semarnat.gov.mx, pero también muchos de estos temas que ahorita estamos trabajando o platicando, perdón, los pueden encontrar en la página del INEC, ¿no? Que es el nuevo Instituto de Ecología y Cambio Climático que se creó a raíz de la expedición de la Ley General de Cambio Climático. E igual es www.inec.gov.mx. Entonces, mucha de esta información la pueden encontrar ahí. Rodolfo, pues muchísimas gracias. Erika. Rodolfo, queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros tu experiencia y tu conocimiento, y fue un placer haberte tenido aquí en Territorio Ambiental. No, gracias a ustedes por la invitación, Paco, Erika, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Pasión por el medio ambiente. El Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9% del Producto Interno Bruto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para hablar sobre este y otros temas en territorio ambiental nos acompaña nuevamente. En algunos sectores de la sociedad mexicana existe incertidumbre respecto al rumbo que en la actual administración tendrá la política ambiental y de recursos naturales. Se dice que en el Plan Nacional de Desarrollo se habla mucho de productividad y de competitividad. Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental. El día de hoy el maestro Rodolfo Lassi Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Yo soy Francisco Calderón Córdoba. Y yo soy Erika Larios Muñoz. Bienvenidos. Rodolfo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en Territorio Ambiental. Gracias a ustedes, aquí estoy. Pues para entrar en tema, Rodolfo,